Buenas noches a todos, bienvenidos a Camino a Casa. De parte del equipo de Camino a Casa les damos a todos la gran bienvenida, a los que nos están viendo ahora por Zoom y a los que nos van a ver más adelante por YouTube. Pedimos disculpas porque hoy no va a haber un en vivo desde YouTube, pero es que tuvimos un pequeño problemita. Pero igual, aquí estamos con un súper invitado, un amigo de la casa. Mejor dicho, súper contentos con el tema de hoy. Para darle la bienvenida a este maravilloso invitado, le doy paso a John. Hola John, ¿cómo vas? Hola Marta, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente. Buenas noches a todos, bienvenidos a Camino a Casa. Hoy tenemos un súper invitado, Alejandro Castro. Él trabaja mucho el tema de enneagramas hace muchísimo tiempo y lo mezcla con la Escuela de Magia del Amor. Para nosotros es un placer nuevamente tener a Alejandro aquí con nosotros, así es que Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola John, qué bueno escucharte y también a todas las personas que se conectaron el día de hoy para esta charlita, este conversatorio. Simplemente es como para hablar un poquito del enneagrama y de la Escuela de Magia del Amor que ya muchas personas conocen y que le ha servido a muchos también. Gracias John por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, el tema es muy interesante sobre enneagramas, que pues, se trata de los perfiles que nosotros manejamos de nuestra personalidad. Pero ¿cómo es esta mezcla, Alejandro, entre lo que es los enneagramas y la escuela de la magia? ¿Cómo combinaste estas dos variantes? Mira, eso ha sido, yo creo que por mi educación. Pues tuve pues, la fortuna de nacer como en una casa especial, digo yo, pues en últimas, pues todos tenemos algo en lo cual hace parte de nuestro destino, de nuestras funciones. Y digo que por ello, porque mi padre eh, eh, conoció el enneagrama desde muy joven y después de un tiempo decidió hacer su propio taller que hoy es muy conocido como el viajero interior. Y yo conocí el enneagrama como a los 12 años, 14 años más o menos. Y en ese tiempo, pues fue un boom, por decirlo de esa forma, pues porque no se conocía esa herramienta, no era tan masiva o tan conocida como se conoce hoy en día. Y entonces, estábamos en ese momento como muy engolosinados con esa bonita herramienta, pero muy contemporáneamente teníamos la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin, porque aparte de eso vivíamos muy cerquita, vivíamos como a una cuadra de los hermanos Schmedlin y mi madre se hizo muy amiga de Gerardo. Y entonces cada uno por una vertiente diferente, mi padre con el enneagrama y mi madre con la Escuela de Magia del Amor, pues conocí esa información. Entonces, pues casi que fue como una educación o parte de mi educación de mi vida y que nada, hoy tengo el privilegio y la fortuna de poder aplicar esa información en mi trabajo como psicoterapeuta y eso es lo que hago hoy en día con esas dos informaciones. Perfecto. Bueno, Alejandro, tu mamá se hizo amiga de la familia Smerly, ¿por qué? Porque tú jugando pelota la tirabas allá y tu mamá tenía que poner la cara, ¿o qué? ¿Cómo fue el negocio ahí? Bueno, desde Pero sí, Alejandro, más o menos, ¿sí? Ah, más o listo. menos. Dime. Porque yo tenía pues 12, 13 casos. Yo conocí a Gerardo cuando tenía más o menos 9 años. Y ellos tenían una fábrica y yo me la pasaba jugando allá porque ellos tenían allá como eh, un sitio como de muchas herramientas. Había un gimnasio atrás que todavía existe. Tenían dos Buick antiguos por allá estartalados y yo me la pasaba allá jugando. Y recuerdo mucho que mi padre y mi madre los fines de semana iban a compartir, a charlar, a tomarse un té
con los hermanos Schmedlin y con Gerardo. Y ahí se quedaban charlando y charlando horas y horas y horas. Y yo de vez en cuando me quedaba ahí charlando, pero yo no es que entendiera de a mucho, sino fue un poquito después, cuando Gerardo se motivó a construir la escuela y dictarla, donde pues ya creo que fue como a los 16 años o 15 años, donde empezamos a asistir a sus cursos y bueno, hoy se conoce la escuela como se conoce de Gerardo Schmedlin. Entonces fue también muy bonito, muy, muy divertido también todo ese paso. Perfecto, Alejandro. Una pregunta muy importante. Aparte de psicoterapeuta, ¿quién es Alejandro? Ok. Alejandro, no, mira, yo me veo como un ser humano pues, normal, donde pues tengo de profesión como psicoterapeuta, eh, también me formé como músico, un ser humano pues tanto con virtudes como con defectos y bueno, caminando como todos, así me veo como cualquier ser humano. Perfecto. Bueno, Alejandro, entonces todos estamos como muy atentos. Hablemos un poquito de enneagramas. ¿Cómo nos podemos identificar? ¿Para qué nos sirve esta herramienta? ¿Y cómo la podemos, digamos, vivir y disfrutar? Esa luz y esa sombra en este momento. Chévere, mira. El enneagrama, hay dos formas de verla y pues cada quien la ha aplicado de acuerdo a cómo la ha conocido. Y es hoy en día, pues puedes encontrar el enneagrama de muchas formas, tanto a nivel empresarial como coach o simplemente como una forma de tipificar una conducta. Y puedes bajar un test online y más o menos puedes hacer ese test y aparece un tipo de personalidad y te hacen un resumen de tu personalidad, donde de alguna forma puedes encontrar rasgos de tu conducta en la cual se puede describir en un número X. El enneagrama, como su nombre lo dice, N9 grama gráfico, un gráfico de 9 puntas, donde está condensada la información de la conducta general del ser humano. Y que en cada tipo de personalidad, del 1 al 9, hay una conducta muy específica, muy puntual, que habla muy claro de las conductas adictivas en las cuales el ser humano está atrapado. Y que lo bonito de ello es poder no solamente tener esa descripción de la conducta de la personalidad que te gobierna, sino verlo también como, pues como mi padre me lo enseñó y es como un camino espiritual, como un trabajo muy personal de despertar de conciencia. Y dentro de ese despertar de conciencia hay un punto supremamente clave dentro de esta información o dentro de la herramienta del enneagrama, como de algún momento se instruía el enneagrama, y es que se instruía más o menos, pues casi que no se explicaba la herramienta, sino que era el maestro que descubría la conducta fija en la cual el ser humano estaba atrapado, y el maestro le ayudaba a descubrir sus motivaciones ocultas en las cuales no podía dejar de buscarlas. En ese mismo, entonces el maestro lo que hacía es como pegarle sus buenas eh, palmadas de conciencia o de observación de sí mismo para que se descubriera cómo es que no puede dejar de buscar esa adicción que forma la idea de sí mismo. Eh, y que, bueno, encierra todo lo que tenga que ver con la personalidad. La personalidad, vamos a decir que es la construcción de tu identidad para construir algo que se llama individualidad. Gracias a que tú tienes una personalidad, puedes tener una individualidad en tu entorno y poderte relacionar y saber qué quieres o qué es lo que no quieres, dependiendo de cada tipo de personalidad. Y la herramienta más poderosa que el enneagrama quiere construir es el observador para empezar a despertar la conciencia de sí mismos.
Y como lo afirman también muchos maestros y muchos filósofos muy bonitos que hablan que quien no se conoce no evoluciona, quien no se autoobserva no evoluciona, porque todavía está en las creencias o la idea de que el culpable está afuera o que hay algo afuera que le impide obtener los mejores resultados que esa persona pudiera estar buscando. El paso o el cambio de chip que se empieza a hacer a través del eneagrama, porque es como un cisma, donde se rompe el paradigma de mí mismo, en la cual me identifico completamente con mi personalidad, mis ideas y mis creencias, para pasar a desprenderme de mi personalidad para observarla. Y en esa observación de mi conducta, a través de el mapa del eneagrama, pues es mucho más fijo, mucho más fiel, en la cual vamos a decir que si como un psicoanalista puede durar 2, 3 años cuando tú te sientas en el diván para empezar a encontrar todas tus conductas y a qué es lo que estás atrapado, pues el eneagrama lo que hace es reducir toda esa cantidad de tiempo para que te observes, obviamente sin desmeritar el proceso psicoanalítico que genera el observarse y saber qué es lo que está pasando consigo mismo. Pero pues el eneagrama ayuda a descubrir esa conducta muy clara, muy específica, que lo más bonito es en los talleres que dicto del viajero interior de mi padre. Lo más bonito de los años que llevo dictándolo es cuando las personas se sientan y dicen, no pudieron describirme mejor, no pudieron. O sea, es como si se hubieran metido en mi cabeza para que me dijeran, esto es. Inclusive lo que yo más oculto dentro de mí, me lo están describiendo ahí en frases clarísimas, que a nadie se lo he contado y que yo mismo lo he pensado de mí mismo y de las demás personas. Eso genera como una destrucción total de la idea de creerme totalmente único o diferente en mi conducta o en mi personalidad. Porque pues también me he encontrado con personas donde se niegan totalmente a quedar descritos en una personalidad que también estoy de acuerdo, ¿no? Como que la idea tampoco es encasillarte en un número, porque pues entiendo que también hay una serie de infinitas ideas o parámetros que puedan conformar la personalidad de una forma única, evidentemente. Pero también hay otra parte que no podemos negar, donde la persona no puede dejar de reconocer que hay muchos parámetros muy similares a lo que cada persona pueda encontrar en su personalidad. Y cuando yo les digo a las personas que están un poquito reacias a que se descubran en su conducta, con solo decirles, ok, perfecto, pues no hay rollo, pues si no te encuentras o no te ves identificado, no pasa nada. Sin embargo, déjame ayudarte a ampliar un poquito más la percepción de tu análisis. Y les digo, quiero saber si con toda la descripción de los tipos de personalidad, profundizando en la conducta del eneagrama, quiero saber si tú has podido ver en esta descripción de estos 9 tipos de personalidad algún familiar, algún amigo, algún conocido, donde puedas decir, ahí está pintado mi amigo, ahí está pintada mi mamá, ahí está pintado mi vecino, ahí está pintado mi tía. Entonces, cuando la persona dice, sí, total, pucha, ahí más claro no puede estar. Entonces ahí es cuando les digo, ok, si has podido ver en tu familia, en tu vida, personas que tienen tan específicamente clara la conducta, ¿quién te hace pensar que tú no estás ahí? Y ya, pues evidentemente, pues con eso, de repente, de alguna forma, como que quitan un poquito esas trincheras, que digo yo que el ego con sus hiperjustificaciones busca trincherarse para mantenerse a salvo y no ser descubierto. Y lo más bonito es cuando digo, sí, pues
tengo una conducta en un arquetipo. Lo más bonito es el arquetipo que habla también de una virtud del ser humano como de una dificultad del ser humano. Y esta parte es súper bonita porque yo me he puesto en la tarea de poder encontrar seres humanos en los cuales uno pueda descubrir esa vida donde eh, lo ha gobernado la conducta en su punto de oscuridad o en su punto de ignorancia, mejor, más bien decirlo, y también cómo han sobrellevado o pasado ese punto para encontrarse en un punto de luz muy bonito. Y cuando las personas descubren ese cambio que, de ignorancia a punto de sabiduría, pues es un crecimiento gigante y enorme en el ser humano. Entonces, lo interesante es poder darme cuenta que tenemos, pues, la ignorancia que hace parte, pues, del proceso de trabajo de todo ser humano en descubrirse, darse cuenta de su propia ignorancia, de sus propias limitaciones, de decir, esto no lo sé. Sin embargo, hay un momento bastante amplio dentro de la evolución del ser humano donde creo que sé. Y yo juro que yo sé cómo obtener buenos resultados en mi vida, pero los resultados son unos. Y usted puede creer que sabe, pero el resultado le dice otra cosa. Y lo bonito es que cuando la persona empieza a sentarse consigo mismo y evaluar claramente su proceder, su comportamiento, su conducta en su vida a través de las relaciones, los recursos que obtenga, o su salud, o su capacidad de aprovechar el entorno donde está, como la adaptabilidad. Es ahí cuando empieza a reconocer, sí, no sé obtener relaciones o no sé sostenerme en mis propios pies para poder tener una buena economía o no sé abordar mi vida para tener felicidad, paz y ofrecer lo mejor de mí. Ahí es donde la escuela de magia del amor es un complemento buenísimo, porque de alguna forma la escuela de magia, y bueno, no quiero presumir que todos conozcan un poquito de la escuela de magia del amor, pero para abordar un poquito así como lo expliqué de qué es el enneagrama, la escuela de magia es una información que nos brinda las herramientas para el desarrollo de la conciencia. ¿Sí? Si bien el enneagrama es el punto de partida, como es el despertar de conciencia, es el despertar de observarse a sí mismo, la escuela de magia es el desarrollo de ese camino. Que es un complemento buenísimo, me parece que es supremamente fundamental para mí. No quiero decir que no existan otras ideas o otras formas de poder seguir trabajando el desarrollo de la conciencia, pero para mí ha sido clave por mi verificación y por los años que he aplicado la información, porque si bien el enneagrama te da un mapa de tu conducta, ¿ok? Mira, esta es tu conducta, esta es tu forma de ser, entonces construye tu observador para que no te controle y date cuenta qué es lo que realmente hay que construir en el interior del ser humano y en vez de estar continuamente en esa búsqueda insaciable de tener algo externo en la cual me sienta seguro, que en últimas ese es el grandísimo meollo de ese cambio de paradigma, porque nuestro ego, y de una forma bonita como lo explica Gerardo en Escuela de Magia del Amor, Gerardo Schmedlin, donde obviamente todas las cosas que dice son súper claves y lo explica de una forma tan bonita y tan chévere, donde en el módulo de aceptología es cuando se habla mucho de tratar de cambiar la meta o el ideal para empezar a construir más en el interior del ser humano y no estar más afuera en esta búsqueda
de querer ser feliz a través de algo externo. Pero pues obviamente hace parte del proceso de evolución donde el ser humano ya está listo para no estar buscando algo afuera que lo haga ser feliz. Hay un momento donde el ser humano decide soltar ese paradigma. Pero es necesario que exista la motivación del ego, porque el ego sueña, imagina un ideal de vida. El ego sueña, ya sea dependiendo de los 9 tipos de personalidad, se idealiza, ¿no? Entonces, ejemplo, el tipo número 2 se idealiza con una relación de pareja, que por fin llegue su alma gemela y por fin nos fusionemos como 2 almas en las cuales por fin vamos a ser eternamente felices. Hay un ideal. O el tipo número 3, donde por fin se va a sentir exitoso y lo van a reconocer, o el tipo 4 va a ser diferente, o dependiendo de cada tipo de personalidad, hay una ilusión, una imaginación en la cual nos motiva a buscar. Mientras no tengamos el desarrollo de la comprensión o de la sabiduría en nuestro interior, es necesario que exista esa motivación para que nos mueva, para que nos movamos, aunque sea, y no nos quedemos estáticos. Pero una vez que ya descubrimos que el desarrollo está más en el interior del ser humano, como el ser feliz sin depender de nada externo, que es uno de los propósitos más grandes de todos los seres humanos en el por qué estamos acá, es ahí, evidentemente, cuando renunciamos a la búsqueda de una meta o un ideal, porque ahora reconocemos que el trabajo está en el interior del ser humano. Entonces, la meta ya deja de ser necesaria, no deja de ser necesaria, ¿sí? Deja de ser necesaria, perdón. Porque sé que cuando yo crezco en mi interior, tengo un resultado afuera. Y ese es el choque de paradigma, inclusive con el módulo de aceptología, que es quizás, para mí es uno de los módulos más profundos, pero y también que requiere de haber comprendido un poquito más las leyes para poder llegar a ese punto de aceptología. ¿Por qué? Porque hay un punto donde necesito haber entendido la ley de la correspondencia, donde entiendo que todo está muy bien construido y que todo es necesario y que cada quien le corresponde vivir una experiencia dentro de su momento evolutivo. Y para ello, entonces, ya la aceptología me sirve para reconocer que puedo entender que todo funciona perfecto y que no tengo que cambiar nada afuera. Porque sé que mientras yo cambie en mi interior, soy correspondiente con un mejor resultado. Querría decir entonces que yo no tengo que cambiar nada afuera. Y eso es un cisma para la mente, eso es un rompecocos para la mente, porque continuamente, en términos culturales, en términos de ideales culturales, tú escuchas continuamente encuentra tu meta, encuentra tu norte, lucha por lo que quieres y todo eso. Y Gerardo llega y dice, no, eso, pues sí, hay un momento donde tienes que verificar que no es por ahí. Y que hace parte también porque si existe es para que te des cuenta del resultado, que por más que busques nunca vas a estar satisfecho, porque siempre va a aparecer algo externo que no es suficiente y en esa búsqueda. Y cuando empiezas más bien a crecer o construir en tu interior y y empiezas a ser afín a lo que construyas en tu interior, entonces te darás cuenta del secreto de realmente construir en uno mismo. Un ejemplo de ello es cómo una señora en mis consultas me decía, Alejandro, ¿cómo hago para ya tener la pareja que quiero? Porque las parejas que he tenido siempre han sido de conflictos, de peleas, y yo le decía, mira, las parejas que has tenido han sido correspondientes contigo, pero correspondientes con lo que está en tu interior. Entonces, si todavía tienes abandonos, quieres que alguien se haga cargo de ti, quieres endosarle al otro, a una pareja, la felicidad, pues evidentemente vas a tener el resultado externo de tu falta de cuidado interior.
Pero si empiezas a trabajar dentro de ti, en tu cuidado interior, serás ahora afín a que también aparezca una persona que tenga ese cuidado interior, y por ley de afinidad van a estar unidos. Entonces, la ley de afinidad, dentro de todas las leyes que Gerardo explicó dentro de Escuela de Magia del Amor, es un rompecabezas muy chévere porque va armando fichas en todo la explicación de cómo fluir con la vida y cómo entender la vida de una forma muy bonita. ¿Por qué? Porque me dice si me estoy extendiendo mucho dentro de toda la carreta que estoy echando. No, estás súper bien. Pero yo recuerdo que cuando descubrí mi personalidad, obviamente todavía yo hice el enneagrama con mi padre cuando tenía 18 años, y descubrí mi personalidad dentro de mis motivaciones. Mi personalidad es una personalidad número 3 con ala 4. Y que pude reconocer mi deseo, mi adicción del reconocimiento por parte de las demás personas hacia mí. Y en mi búsqueda, ya sea de verme atractivo o de verme que de repente sé para que las personas de pronto me admiren, la búsqueda de admiración del tipo de personalidad número 3. De alguna forma, a mis 18 años era muy comprensible, muy entendible, pero sin embargo todavía necesitaba la verificación de los resultados de mi personalidad, que de alguna forma ya lo estaba viendo en mi adolescencia. Porque en una gran época de mi adolescencia yo fui más bien tímido, pero esa timidez fue más bien por miedo a ser rechazado o ser criticado. Y de alguna forma, pues si bien se construye un mapa muy claro de por qué tú te comportas de una forma muy específica, aún así mi ego estaba con deseos de reconocimiento de la forma como en ese momento lo estaba buscando, a través de, porque estudié música y quería ser músico y no sé qué, y en fin. Y el ego peleaba y peleaba y peleaba. Y claro, y los resultados que obtenía de ello. Y, y que con el pasar del tiempo, cada vez se va construyendo una ficha muy bonita dentro de uno mismo para decir, ok, ya puedo combatir a mi ego de esta forma con esta virtud o este valor que me hace sentir mucho más tranquilo por lo que soy que por lo que quiero mostrar. Y eso es una liberación enorme. Y de alguna forma yo creo que todos hemos pasado por esa etapa en la cual de alguna forma vamos deshaciéndonos de ideas falsas que conforman nuestra personalidad, a través de una virtud que será el tesoro que nos llevaremos como la comprensión de esta vida. Y que, pues, en ese camino estamos. Sin embargo, dentro del enneagrama o dentro de la descripción del enneagrama, no explica las leyes del universo, cómo funciona esto, entender que todo funciona perfecto, porque recuerdo de alguna época donde pues en mi casa habían cuanto libro de espiritualidad existiera. Y escuchaba mucho unas frases de Anthony de Melo, del libro Despierta, de un capítulo que dice: todo está bien, aunque todo está hecho un desastre, todo está bien. Bueno, obviamente seguía, esto es una extraña paradoja, pero que evidentemente para mí, yo me quedaba con esa idea, es real, es real. O sea, todo está, ¿cómo yo puedo entender que todo está perfecto cuando dentro de mis ideas veo corrupción, veo guerras, pobreza, enfermedades? Si no está la información adicional de la Escuela de Magia del Amor, es muy difícil que eso entre en la cabeza. O sea, habrá que hacer una lobotomía, digo yo, o será un acto de fe.
En Pero es última que, a será un ver, acto de fe. una pregunta, Alejandro. Y en cierta forma, por ejemplo, uno está en caos. Uno, mejor dicho, uno está hecho un bollo, por no decir otra palabra. Y que llegue alguien y le diga, no, todo está bien, todo es perfecto. No, ¿cuál perfecto ni qué, nada? Yo necesito son soluciones, son herramientas. Claro, Entonces, digamos, perfecto. sí, continúa. Claro, y así uno se encuentra con muchos seres humanos. Sin embargo, lo importante es darse cuenta que hay herramientas, pero las herramientas están para resolver lo que hay en el interior, no las herramientas para resolver lo que hay en el exterior, porque afuera no hay nada que no esté bien. Sin embargo, bajo mis creencias, pues yo digo, pero ¿cómo así que no está bien? Si vea esa corrupción a dónde nos está llevando el país, o este presidente, o vea esta guerra, o lo que sea, no es comprensible en últimas. Por eso es que digo que sería un acto de fe. Sin embargo, evidentemente, la fe es una herramienta necesaria cuando todavía no hemos desarrollado el proceso analítico mental para decir, ok, causa y efecto. Si yo hago esto, produzco un resultado. Entonces, pues hay una época donde, en últimas, las religiones entregan esa herramienta de la fe de hay que creer que todo está perfecto. Y de alguna forma es una luz en ese camino, como lo explica Gerardo. Esa herramienta de la fe es una luz en ese camino para cuando no tenemos las, la construcción de las leyes del universo, la comprensión, la ley de causa y efecto, todas esas ideas donde podemos construir ahora, podemos reconocer que la fe de alguna forma ya no la necesitamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el mapa, el manual, el proceso, el paso a paso para poder obtener excelentes resultados en nuestra vida. Sin embargo, vamos a decir que dentro de ese proceso de evolución en el cual estamos, de alguna forma pasamos de ese acto de fe, de creer por creer, y que de alguna forma esa fe nos ayuda a tener un poquito de paz. Pero cuando el ser humano ya se ha ilustrado enormemente, la fe ya no le sirve. Entonces, evidentemente, necesitas el proceso científico. Causa y efecto, hay unas causas y unas consecuencias, y bien. Sin embargo, vamos a decir que la ciencia todavía no puede darle explicación a todavía una serie de elementos en el universo donde todavía son inexplicables. ¿Sí? Entonces todavía la ciencia nos queda un poquito coja, pero que en el proceso de la evolución cada vez tenemos mucha más información para explicar las cosas. Sin embargo, vamos a decir que dentro de ese proceso de sabiduría, dentro de la herramienta de la fe, después tenemos la herramienta de la ciencia, vamos a decir que después tenemos la herramienta que es del sabio. ¿Y cómo es del sabio? Quiere decir que de alguna forma tenemos ahora construidas lo que son las leyes del universo, donde podemos entender cómo es el proceso de evolución del ser humano, donde podemos reconocer cuál es la ley de la correspondencia, qué nos corresponde hacer, y de alguna forma eso nos ayuda a fluir con la vida. Y el sabio, vamos a decir que si bien es como aquel que sabe hacer una torta, todavía tenemos un proceso adicional, porque una cosa es saber hacer una torta y otra cosa es saber a quién se le entrega la torta o cuándo no hacer la torta. ¿Sí? Entonces vamos a decir que hay un proceso siguiente al saber hacer. Y de esa sabiduría vamos a decir que es la unión de la fe, porque de alguna forma sé que el universo está bien construido porque entiendo las leyes, sé que tengo un proceso científico para verificar esas leyes y uno claramente la fe con la ciencia. Sin embargo, vamos a decir que aún necesito seguir a un paso adicional. Y de ese paso adicional sigue lo que Gerardo denominó la aceptología o la aceptación. Porque dentro del paso de la sabiduría, en la sabiduría todavía tengo ciertos conflictos en las relaciones. Vamos a decir que todavía me engancho con las demás personas, todavía no tengo esa aceptación total. Y dentro de ese proceso entonces de la sabiduría paso a la aceptología, que es un paso adicional dentro del proceso de evolución. Y de la aceptología vamos a decir que es cuando yo empiezo a tener
una herramienta poderosísima que es la aceptación total por el otro, es el desarrollo del amor, como el respeto al otro tal y como es y como quiera ser, y dejo de juzgarlos porque entiendo que hace parte de su momento evolutivo donde tiene que verificar sus creencias, y eso de alguna forma me ayuda a respetarlo. Pero seguido ahí, vamos a decir que está el último, y el quinto, que es el último, vamos a decir que es la maestría. Y la maestría, vamos a decir que es la aplicación total de la sabiduría que has ido acumulando en tu vida, donde ahora sí sabes hacer la torta, pero sabes claramente a quién entregarle la torta, cuándo entregarle la torta y cuándo hacer creer que no sé hacer la torta. Porque dentro de la maestría vamos a decir que es esa enorme habilidad donde la herramienta es la total adaptación. Los maestros se fusionan completamente con todo lo que ocurre porque sabe exactamente que todo está funcionando correctamente y sabe cuál es la herramienta precisa que me va a ayudar a obtener tan excelente resultado de respeto total al otro, donde vamos a decir que por eso es que Gerardo siempre decía, el maestro es aquel que se me escapa cómo es hace, hace lo que no dice, dice lo que no hace y tiene mucho cuidado en que no se note lo que hace. Esa es la forma como describe a Gerardo a los maestros, porque tienen tanta sabiduría ellos, donde es como la capacidad de fusionarse totalmente con el entorno, donde son totalmente obedientes a la ley. Pero a donde quería llegar es ese complemento bonito, donde encuentro mi personalidad, sé claramente mi estrategia conductual adictiva, pero también me ayuda a desarrollar la comprensión tanto para combatir mi personalidad y, como lo dices tú, saber obtener excelentes resultados en mi vida a través de toda la información de la Escuela de Magia del Amor, que es valiosísima y que muchos seres humanos hoy en día la han aplicado y pueden dar fe de ello. Perfecto. Bueno, Alejandro. Todo está muy chévere, todo está muy bacano, pero resulta ser de que yo estoy perdido. Yo estoy acá y yo no sé para dónde coger. Entonces, podemos hablar de las virtudes de esas 9 personalidades como para yo ir aterrizando un poquito las cosas. O sea, describir más o menos cada tipo de personalidad. Sí, porque Vale. en el chat hemos tenido varias preguntas de que cómo yo, qué Okay. tipo soy, que no sé qué, entonces como para que sea unas pequeñas pistas como para yo ir como enfocándome y ahí ya entrar al proceso de esa aceptabilidad y también de ir buscando como esa maestría. Obviamente eso no es de la noche a la mañana, pero es un pasito que podemos, con la ayuda de Alejandro, dar el día de hoy. Vale, chévere. Mira, dentro de los 9 tipos de personalidad, vamos a decir que están divididos en 3 grupos, donde se describen los tipos número 8, 9 y 1 como los instintivos, los tipos número 2, 3 y 4 como los emocionales y los tipos 5, 6 y 7 como los mentales. ¿Por qué se describen de esta forma? Porque vamos a decir que de alguna forma la personalidad, sí, la personalidad coge esa energía que tiene nuestro cuerpo. Vamos a decir que nuestro cuerpo tiene 3 centros, aparte de los demás que tienen, una herramienta instintiva que nos ayuda a sobrevivir, unos sentimientos que nos ayudan a observar nuestras creencias y una parte analítica que es para poder tener esa evaluación de opuestos para llegar a alguna conclusión. Y que vamos a decir que dentro de esta triada, cada tipo de personalidad agarra esa herramienta como una fuente de ayuda
para existir su personalidad, ¿sí? Sin embargo, como hay tres grupos, los 8, 9 y 1, que son los instintivos, también expresan esa energía de tres formas diferentes. Por ley de tres, vamos a decir que la energía siempre se expresa en tres formas: positiva, negativa o neutra. Positivo no como bueno, sino positivo como energía, aquella que expresa; la negativa no como mala, sino aquella que acumula; y la neutra es la que cancela la energía. Si lo pongo en términos de comportamiento, entonces es mucho más comprensible cuando puedo reconocer que el tipo número 8 es el que expresa mayormente la energía instintiva. Por eso es que los tipos número 8 los podemos ver en su capacidad de acción, de liderazgo, de emprender, de actuar, de moverse. Y podemos reconocer los tipos número 9 como es casi que el opuesto, pero vamos a decir que no es el opuesto, sino más bien es el anulador de la energía. Por eso es que en su energía instintiva vamos a decir que tienden a estar un poquito más inmóviles, totalmente contrario a los de la acción, pero en la búsqueda más bien del statu quo, que también hace parte del instinto de conservación. Y que está el tipo número 1, que es el acumulador del instinto. Por eso es que el tipo número 1 es el que guarda mayormente en su instinto dentro de sí mismo y que sale de alguna forma como una crítica a los demás, porque parece que nada cumple las expectativas de los tipos número 1. Cada uno tiene una motivación en la cual construyó o fijó su personalidad. Y la fijación de la personalidad está a través de un evento traumático en la niñez, en la cual dentro de los estudios del eneagrama se puede describir cómo es que el tipo de personalidad. En últimas, los instintivos parece que hubo una situación de amenaza. En los sentimentales, vamos a decir que hubo una situación de falta de conexión emocional o de vínculo, falta de vínculo de alguna forma, o una situación de vínculo. Y en los mentales hubo una situación más bien de que la palabra no es sobrevivencia, sino es una situación de miedo a poder enfrentar. Y que de la situación que haya ocurrido en la infancia se genera esa fijación, esa impronta, donde el ego se instaura, donde aparece esa idea falsa de la personalidad. En el ejemplo, en el tipo de personalidad número 8, donde dice en su estructura de personalidad la venganza. Pero venganza es una actitud, no es que el tipo de personalidad el 8 tenga claro la idea de la venganza, no. Lo que diría es la actitud. La actitud de la venganza es: yo no me dejo de nadie. Esa es como la actitud que se describe dentro de la personalidad, dentro del número de la venganza. Y que esa estructura de comportamiento, de yo no me dejo, es porque hubo en la niñez una situación de sobrevivencia, ya sea porque el padre fue muy agresivo o en cualquier nivel de dificultad o de comportamiento agresivo, donde el niño sintió que debía defenderse o que debía defender algún miembro de la casa, a la madre, a los hermanos o inclusive a él mismo. Y en esa misma idea, esa idea falsa que le dice yo tengo que proteger a los demás o protegerme, es la actitud oculta que mantiene el tipo de personalidad número 8 en el transcurso de su vida. Lo bonito de ello es que el resultado de mantener esa conducta me va a empezar a descubrir que estoy atrapado ante esa adicción de ya sea proteger a los demás y de no dejarme de los demás. Donde en la medida en que la persona empieza a observar su idea falsa, empieza a trabajarla, ya sea a través de la verdad santa o de la inocencia, en términos de no sentirse amenazado por los demás. Si sigo ahí con cada tipo de personalidad, vamos a decir que el tipo número 9, voy a hacer un poquito más corto porque si no, no acabo nunca.
Sí, también. No me ve así como también queda atrapado dentro de la idea de sobrevivencia, donde de alguna forma hubo una desestabilización en la casa. Y dentro de esa desestabilización, la niña construye una idea falsa donde siente que debe acomodarse sin generar conflicto, ya sea porque dentro de esa situación de desestabilidad o de amenaza en el hogar, ya sea porque alguien se murió, un cambio de residencia, eh, una quiebra, cualquier situación que amenazó los cimientos de ese hogar y la niña sintió que había sido por él, esa idea falsa, en la cual su estrategia le dice más bien, no generes conflicto, acomódate a los demás, no olvídate de ti. Y eso genera una serie de conductas en la vida de ese ser humano donde los resultados de su vida le empiezan a hablar que se descuidó de sí mismo, dejó de darse cuenta que necesitaba para él o para ella. Un ejemplo bonito, hace un par de meses una chica 9 me lo contaba de una forma muy bonita porque fue muy parecido también a lo que le sucedió a mi madre. Mi madre también fue un tipo de personalidad número 9 en su adicción o en su idea falsa de búsqueda de la paz, pero a través de unas acciones totalmente opuestas a lo que es realmente la paz, a través de más bien de una indolencia, de un olvido de mí mismo, de un no reconocer qué tengo que hacer conmigo mismo. Y eso, evidentemente, dentro de su olvido, le generó un cáncer en el cerebro que también muy parecido a lo de esta señora, donde se dio cuenta de su falta de atención a sí misma, de lo que necesitaba hacer por sí misma, por más bien acomodarse al entorno, a su pareja o a sus hijos, donde pues el descuido de sí mismo empieza a generar factura. Que lo bonito es darnos cuenta que va a haber un resultado. Y esa factura que nos pasa la vida por nuestra falta de sabiduría, pues es la parte bonita para reconocer, no estoy obteniendo buenos resultados por mi estrategia de personalidad, necesito construirla de una forma diferente. Dentro del tipo de personalidad número 1, vamos a decir que la idea falsa que construye es necesito ser perfecta, necesito ser idóneo, correcto, porque creo que de esa forma me van a querer, ya sea porque en la casa hubo una situación de que como que no fue suficiente para ese chico, para esa chica. Y ese niño construye esa idea falsa de yo necesito ser perfecto, yo necesito responder, donde digo yo, haciendo mis propios análisis conmigo mismo, que hay un efecto que es como colateral que genera un resultado positivo. Ejemplo, en el tipo número 1, vamos a decir que la cualidad más bonita del tipo número 1 es el compromiso. Hay un nivel de compromiso impresionante dentro del tipo de personalidad número 1, donde se levanta temprano y es juicioso con sus tareas y todas esas cosas, y da más, da hasta 10 millas más. Y vamos a decir que hay un resultado positivo en ello dentro del compromiso porque logra cosas muy chéveres. Sin embargo, no es a través de una eh, sabiduría, no es porque sí, el compromiso me está ayudando a mí a obtener buenos resultados en mi vida. No, el compromiso es un efecto colateral por el miedo a ser criticado o miedo a no ser o a ser rechazado de alguna forma por no ser perfecto. ¿Sí? Que por consecuencias genera y que cada tipo de personalidad, vamos a decir que desarrolla una virtud que necesita reconocer más bien en sí mismo, pero que no sea a través de la huida de un miedo. Que en últimas hay que como que saberla entender. El tipo número 8 es un hiperlíder, es un constructor de empresas impresionante, pero es en función de esa búsqueda de yo no me dejo de nadie y quiero proteger a los demás. Entonces eso es una motivación diferente cuando yo construyo una empresa por mi capacidad de servicio, por decir, tengo capacidad de servicio y quiero producir bienestar o lo que sea, y genero un resultado bonito que en vez de necesito recursos para tener el control, que es dos motivaciones totalmente diferentes. En los sentimentales o emocionales, más bien, como más bien se describen, en el tipo número 2,
es el positivo del sentimiento, quiere decir que es el que expresa el estado de reconocimiento o de emociones más alto. Por eso es que de alguna forma el tipo número 2 tiende a ser un poco histriónico, donde cuéntame, estoy para ti, yo aquí te... y es un deseo de ayudar, de estar en función del otro, en pro del otro, pero a través de una motivación oculta que es el miedo al abandono o el rechazo del vínculo del padre. De alguna forma, el tipo número 2, yo he tratado de acercar, he estado, que tengo esa, a veces no me pongo muy juicioso, pero estoy que hago una estadística donde siempre he escuchado ese mismo idea, donde no, es que mi papá chévere, pero no, pero es que como muy indiferente, como muy, o inclusive al extremo donde nos abandonó, lo que sea. Pero de alguna forma siempre hay un pero con la figura de autoridad. Y eso genera como esa idea de yo voy a conquistar a esta figura de autoridad, yo la voy a conquistar, pero aparece algo dentro de su conducta que es la ambivalencia, es amor y odio. En un momento creo que me fusiono y en otro momento creo que no cumple mis expectativas y me lleno de ira. Y qué curioso, en esa conducta del tipo número 2 se la pasa a una ambivalencia, amor y odio, amor y odio, amor y odio. Continuo, porque como que siento que me fusiono y siento que esa es mi pareja ideal o la otra persona, pero en un momento siento que no cumplen como que no es lo que espero y como que me toca esforzarme y aparece ese victimismo muy típico del tipo de personalidad número 2 que tiene que descubrir. Digo yo que un papel muy claro del tipo número 2 es la Cenicienta. La Cenicienta con todo su arquetipo de la muerte del padre, queda ella abandonada y viviendo con la madrastra y con las hermanastras, y a ella la colocan a hacer los aseos de la casa, pero el rollo con esto es que ella es feliz haciendo los aseos de la casa. Y aparte de eso canta, ¿no? Y empieza a tener sus problemas como psicóticos, los mejores amigos son las ratas y los pájaros, y el ideal fantasioso de la Cenicienta, que es muy típico en los tipos número 2, algún día mi príncipe azul va a llegar y me va a salvar. Afortunadamente en la vida real no ocurre eso, porque o si no le endosaría al otro que me salve, porque yo no tengo esa capacidad de reconocer lo que me corresponde hacer conmigo mismo. Entonces, algún día el tipo número 2 descubre, hey, yo me hago cargo de mí mismo, así que no necesito un príncipe que me rescate o lo que sea. Pero hay una idea falsa en tipo número 2 donde va a haber alguien que me va, como esa idea del padre, de alguna forma, que pues tiene todos unos contenidos psicoanalíticos muy interesantes también. El tipo número 3 está en la idea falsa de necesito ser exitoso, necesito reconocimiento, necesito que me admiren. Y esa idea falsa ya fue porque en la figura, en la infancia, construye una fijación, una idea que ya sea hubo una figura de mucho reconocimiento, mayormente es la madre, y tiende, que es muy típico, muy puntual, cómo es que el tipo 3 está construido por una madre que idolatró a este chico, eres el mejor, eres mi príncipe azul, eres mi princesa, eres VIP. Y el chico, pues evidentemente crea en esta idea de así es como necesito que me vean, porque esa es la forma como me admira mi madre, y crea esa adicción, ese comportamiento de necesitar verme de alguna forma en especial, que hay que cuidar mucho cuáles son los mensajes muy claros de la infancia, ya sea de mi figura de padre o de mi figura de madre, porque ahí es clave cómo hay unas ciertas variantes dentro de la personalidad. Ejemplo, en el tipo número 3, si la madre idolatró al chico a través de eres hermoso, eres un príncipe, el chico encuentra la fuente de su seguridad a través de su físico y estar muy pendiente. O del padre diciéndose la niña, entonces eres princesa, eres una diosa, eres hermosa.
Y lo bonito es descubrir cómo es que las personas descubren, y ese es como ese darse cuenta poderoso cuando las personas dicen, voy a contar un ejemplo. Una chica tipo de personalidad 3 me dijo, Alejandro, sí, yo puedo reconocer mi adicción a mi vanidad porque siento que esa es la forma como me quieren. Y cuando voy a la oficina, yo puedo reconocer que cuando tengo el pelo sucio, paso desapercibido, pero cuando tengo el pelo brillante, hermoso, a mí me encanta caminar por los pasillos muy casualmente, pero me encantan las miradas de reconocimiento a mí. Eso es esa es la adicción de la personalidad, eso es como el erotismo, el placer que produce mi ego, en la cual me cuesta un enorme trabajo soltar, como cualquier adicción. Me da un enorme placer mantener mi personalidad, pero no me doy cuenta que ese enorme placer me está conduciendo a tener una serie de inconvenientes de mí mismo porque ya no sé ni quién soy. Y que cada tipo de personalidad necesita descubrir de sí mismo. En el tipo número 4 está la idea falsa de ser diferente y especial, ya sea porque se construye una fijación en su infancia, de alguna forma como que hubo una desconexión emocional también en su casa. Y pueden haber muchas historias, pero lo importante es darse cuenta que hubo una desconexión. Ejemplo, de repente fue la niña mayor y apareció el hermano menor, donde todas las miradas se fueron donde mi hermano menor, y yo quedé como que, hola, aquí dejé de existir. Y parece que esta niña o este niño construyó una idea falsa de sentir que debe buscar algo diferente en él para que vuelvan las miradas a él. Por eso es muy típico encontrar un tipo de personalidad número 4 donde está en función de encontrarse en algo diferente de sí mismo. E inclusive tienden a criticarse físicamente enormemente, ya sea porque la nariz no les gusta o porque tiene un ojo más arriba que el otro, cualquier cosa particular que el tipo número 4 encuentra como que defectuoso y que lo oculta, pero que lo enreda de acuerdo a una característica de su personalidad y que, nuevamente, puede generar cosas muy positivas, pero porque está huyendo de sí mismo, donde en sus virtudes enormes, los tipos de personalidad 4, está esa sensibilidad, esa creatividad que debe encontrar parte de lo que realmente él es, no a través de un miedo a sentirse diferente o rechazado. Que ese es como el paralelo de la conciencia, del observador de mí mismo. Y es lo que cuando me comprometo con algo, lo estoy haciendo porque tengo miedo a que me rechacen, o tengo miedo a que me critiquen, o porque tengo cualquier clase, donde descubro realmente cuál es la virtud que me va a ayudar a resolver la situación de mi personalidad. Y ya para terminar en los mentales, en el tipo de personalidad número 5, está la idea falsa de creer que necesita su espacio, como creer que no necesita de los demás, ya sea porque en la infancia hubo una madre como muy encima de ese chico. He encontrado muchas historias muy interesantes de tipos de personalidad número 5 que dicen, Alejandro, yo recuerdo a mi mamá que estaba encima mío, como que te doy la cuchara, que te visto, que te peino, que para dónde vas, que hace esto, que lo otro, y yo sentía que demasiada mamá, y yo como que decía como que aléjate de mí. Inclusive una historia de un tipo 5 me decía, Alejandro, yo recuerdo que a los 5 años yo dormía y cuando veía a mi mamá, yo me hacía el dormido porque cuando ella llegaba a despertarme, quería que yo le contara todo lo del día que había hecho. Y yo decía como que, por favor, no más mamá. Y como que de alguna forma encontró esa búsqueda de encontrar su espacio. Por eso es que aparece ese deseo de no involucrarse tanto con los demás, donde encuentra su espacio de seguridad. Y evidentemente, pues los resultados que obtiene por su distancia emocional y por encontrar más bien el análisis, un camino más fiable que el de las emociones abruptas de la madre o de los padres. Y el tipo número 6 está la idea falsa donde cree que
que es como que debo obedecer, debo reconocer qué es lo que hay que hacer, porque hubo en la casa una figura de autoridad donde continuamente le decía, sigue por aquí, estas son las normas, este es el camino, estos son los valores, sigue por aquí, te va a ir bien. Y como que el chico dice, ok, si yo sigo a mi padre, todo va a ir bien y no voy a tener problemas. Eso es una parte, pero también puede ser la parte del miedo a que me castiguen, donde un padre me hace las cosas bien o aquí, o si no, aquí hay rego. Y el chico por miedo a no enfrentarse a ese padre, pues hacía todo lo que el padre decía. Eso genera una conducta fija donde continuamente está buscando una figura de autoridad a través de lo que sea normas, reglas, procesos que le ayuden a agarrarse para sentirse seguro o porque podría fallar y tiene miedo a encontrarse, a enfrentarse con los resultados complicados de de fallar o de transgredir las normas. Y esa conducta queda fija dentro de él, donde los problemas del tipo de personalidad número 6 son muy evidentes porque es el miedo a enfrentar. Y entonces me he encontrado con cosas tan interesantes y que he visto muy seguido cómo es que los tipos número 6 de repente los enfrentan a ser líderes o a hacerse cargo de sí mismos y como que se cagan de susto, como se llenan de pánico, como que aparece ese miedo a creer que no pueden o que van a fallar y su mente se convierte en un nivel de catástrofe. ¿Cómo ponerlo en ejemplo? Como un catástrofe en su interior donde creen que no van a poder porque es demasiado, aparte porque ellos sienten como que no tienen las herramientas o creen que van a fallar y que empiezan a aplazar, la gente, he visto cómo los promueven de líderes y prefieren renunciar. Lo he visto. Y yo, wow, ahí está tu ego, ¿cómo es que te gobierna? Y dice, no, pero es que puedo fallar, más bien, esto no es para mí, esto es para otro, renuncian, o cuando los ponen a hacerse cargo de sí mismos, ejemplo, en la pandemia, un chico de personalidad número 6 me decía, estoy que busco trabajo y no tengo, pero sé que tengo algo que puedo producir, pero me lleno de susto porque creo que no lo voy a poder hacer bien. Ahí está. Miedo a enfrentar, miedo a fallar, miedo que es parte del tipo de personalidad número 6. Y el tipo número 7, que es el miedo como a quedar enfrascado. Parece que en la niñez hubo una fijación donde construye su personalidad, donde hay varios casos muy típicos, ya sea el de una madre muy insistente para que el niño sea obediente y juicioso, y entonces parece que esta madre que continuamente, si ve mal parqueado al chico, uno, ¿y qué está haciendo? A hacer algo productivo, no más televisión, póngase a hacer la tarea, deje de estar ahí perdiendo tiempo. Y entonces el chico siente que la madre lo que hace es castrarle la diversión. Entonces el chico está viendo televisión tranquilo y aparece la madre, bueno, yo, no más televisión, a hacer las tareas. Y el chico parece que encuentra una forma de evadir, de huir, de escapar de todo aquello que simbolice compromiso, póngase juicioso, porque le simboliza a la madre ese nivel de compromiso, atención, que le hace perder su diversión. O también porque una madre como muy sufrida, usted cómo me hace sufrir, usted Dios mío, es que nunca, y eso genera que el chico siente que hace sufrir a la madre y de alguna forma la quiere hacer reír y aparece esa espontaneidad muy típica del tipo número 7, que también se puede ver, donde en su adicción aparece lo que se llama la evasión, donde continuamente, si las cosas son para divertirse, para pasarla bueno, donde hay experiencias, deli, estoy en primer lugar. Pero si la cosa ya me pide compromiso, horarios, atención, estar juicioso, empiezo a huir. Y ese es el típico comportamiento del tipo número 7. Cuando yo descubro mi estrategia de personalidad, se me abre todo un mapa de mí mismo donde digo, ¡oh! Aquí estoy, y ahora ya no sé para quién realmente estoy viviendo. Si realmente estoy viviendo para alimentar a mi ego o lo voy a empezar a alimentar
para realmente construir en mi interior algo mucho más valioso que la adicción de mi personalidad. Perfecto, bueno, cambiemos de tema. Pero ven, antes de cambiar de tema, yo tengo una pregunta. Dime. Alejandro, bueno, todo esto estas personalidades como que se van construyendo desde la infancia, es lo que he entendido, todo lo que has Sí. dicho. Entonces resulta que uno, aquí ya grandecito, se vuelve muy consciente de que algo está mal, ¿sí? Entonces hace todas las terapias, sabía si podrá ver y finalmente sanó, limpió, fue, identificó todo. La personalidad o el número en el eneagrama cambia. Bueno, dentro de la teoría del eneagrama, se dice que uno es un número fijo, pero cuando se desarrolla la conciencia de sí mismo, la sabiduría en sí mismo, que combate la personalidad, empieza a hacer unos tránsitos de conducta que se puede verificar por las líneas de la figura del enneagrama, que es cuando empiezan a tener sentido. Entonces, es muy bonito como un tipo número 8 en su búsqueda de poder empieza a trabajar tanto en el mismo, donde empieza a desarrollar las cualidades del tipo de personalidad número 2, porque ese es su tránsito, donde empieza a descubrir cómo se vuelve más empático, más adaptable, fluye, se adapta, cede, que son las características que son muy positivas de los tipos de personalidad, pero que al tipo número 8 le viene bien desarrollar. En esa misma línea, vamos a decir que cuando empiezo a desarrollar mi conciencia de sí mismo y me doy cuenta cuál es la virtud, la cualidad que me ayuda a resolver el problema de mi personalidad o de mi ego, es ahí entonces cuando empiezo a construir ese camino interior donde voy haciendo esos tránsitos diferentes del tipo número 2, y después al 4, al 1 o al 7, dependiendo de cómo sea el tránsito. Pero lo más bonito es cuando se llega al punto de maestría donde soy cualquier tipo de personalidad. ¿Por qué? Porque sé cuál es la virtud que tiene cada tipo de personalidad que puedo entregar precisa y exactamente en un momento específico. Entonces, pues dejo de tener un tipo específico, sino que lo que hago es tener todas las virtudes del enneagrama, que ese sería el paso donde ya no estamos en un nivel de maestría. ¿Sí? Ok, bueno, aquí nos preguntaban, alguien hizo una pregunta, esto es en el tema de las virtudes del eneagrama, pero cuando tú hablas de que, digamos que los defectos, por llamarlos de alguna manera, del 1 es tal, del 2 es tal, alguien decía, yo tengo un poquito de todos, entonces ahí está muy enredado o está tratando de salir, como la cosa es. Ok. Entonces, si una persona hasta ahora se asoma al enneagrama, pues yo me guío más por la insistencia de mi padre, donde siempre dice, busca a alguien que tenga un nivel de conocimiento amplio del enneagrama para ayudarte a descubrir tu personalidad, porque me he encontrado muchísimo y los que conocen un poquito del enneagrama se darán cuenta que en algún momento yo puedo haber estado identificado con un número mucho tiempo porque de repente, ya sea que hice un test y me encontré muy afín con estos números por algunas situaciones muy particulares presentes en ese momento de la vida, donde tenía características de algún número en particular momentáneamente que me hicieron parecer a un número diferente al que realmente soy y que no profundicé más en sí para descubrir tanto mi fijación en la niñez. Por eso es que es importante indagar mucho en la figura de autoridad, la figura de afecto, cómo te relacionas, cuáles son tus miedos y toda una serie de preguntas para poder encontrar realmente la conducta muy clara de la persona y así trabajarla. Pero digo que todo funciona correctamente, inclusive cuando uno no encuentra la personalidad y dice, bueno, no es el momento, que a veces pues, tiende a ocurrir, la persona está perdida y no tiene ese nivel de conocerse a sí mismo, donde digo, ok, no, pues habrá que
trabajar un poquito tu autoobservación y observar qué es lo que estás adicto para encontrarla. Entonces, pues hay que hacerlo ya sea con alguien que te guíe y que lo pueda hacer como que te eche una manito para descubrirla claramente y pueda no ponerte un número, no, es que tú eres un tal, que yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo me digo es, ok, tú qué ves de tu conducta, que puedes ver resultados de tu comportamiento que se pueden explicar en algún tipo de personalidad. Ahí yo me guío más por eso. E inclusive también, pues, yo, esto va a sonar un poco como si estuviera yendo en todas las reglas del eneagrama, pero hoy pues no, hoy ya llevo pensándolo de un tiempo donde me he encontrado con tipos de personalidad que tienen cosas muy afines de dos tipos de personalidad y de repente tienen cosas mucho de 8 y mucho de 4 y digo, ok, vale, pues mi idea no es ponerte un número en la cabeza. Si encuentras cosas muy claves que te hablan del tipo número 8 y el tipo número 4, agárralas, obsérvate y trabajalas. Porque es más valioso lo que te pueda agregar a ti que ponerte un número y que tú tienes que ser un número en particular. Yo ya no estoy tan de acuerdo con eso. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Bueno, yo tengo una pregunta, Alejandro, y es la herramienta o el conocimiento de la escuela del amor, ¿en qué me ayuda en trabajar la idea falsa de cada personalidad, por ejemplo? Chévere, eso es una buena, muy buena pregunta y es algo en lo cual yo como que, como que me he encontrado con observaciones de mí mismo muy puntuales, porque si bien la escuela de magia te da toda una serie de información muy, muy valiosa, ya sea de las leyes, de la evolución del ser humano, de cómo funciona esto, del proceso del desarrollo de la conciencia, de saber actuar, de todos los manuales que Gerardo entregó y que es súper valiosísimo. Yo digo que hay una parte muy clave y es que es la ley de la armonía eh, con el desarrollo del amor. Vamos a decir que en un nivel de comprensión profundo, conscientemente, el desarrollo del amor claramente requiere de mucha observación real para que no se confunda. Y lo bonito de ello es que Gerardo siempre decía el resultado es el que te va a hablar, porque solamente pensando en esto, si nosotros no tuviéramos una forma de medir que realmente estoy haciendo una evolución o un desarrollo de conciencia, sería muy subjetivo, sería hipersubjetivo. Eh, Pongo un ejemplo, cómo es que de alguna forma, en algún nivel, tantos seres humanos se han puesto en el papel de defender a otro ser humano o en el papel de cambiar al planeta y podemos encontrar grandes seres humanos dentro de la historia. Sin embargo, y podemos reconocer los cambios que generaron en el proceso social del planeta, ¿sí? Y que cuando Gerardo los explica de una forma muy diferente, como el ignorante de turno, que se le dio todas las herramientas para que hiciera esos cambios planetarios, eh, mm, vamos a decir que se puede interpretar muy mal esa idea, porque si bien el desarrollo de la comprensión se puede verificar bajo dos indicadores supremamente claves, y es la paz en tu interior y el respeto total al exterior, sin querer cambiar las situaciones externas o las personas. Esos dos indicadores son supremamente claves para descubrir si realmente yo estoy desarrollando la comprensión profunda que necesitamos desarrollar
Porque de alguna forma lo que yo hago es algo que se llama ley de armonía. Y la ley de la armonía, vamos a decir que está instaurado como un código en diferentes situaciones de nuestro cuerpo, ya sea en nuestra parte emocional, en la parte sentimental, porque buscamos un estado de tranquilidad o de equilibrio por ley de armonía. La armonía busca un equilibrio, pero eso no quiere decir que yo realmente esté haciendo un trabajo profundo en mi interior. Pongo un ejemplo para que sea mucho más claro. Eh, si de repente me molesta mi jefe porque no me gusta cómo habla y yo tengo que encontrarme todos los días en el trabajo, eh, yo pudiera no hablar y acomodarme o de alguna forma podría ser adaptarme a mi jefe para llevar las cosas en la buena, como decimos aquí colombianamente. Sin embargo, eso no está hablando de que yo esté haciendo un trabajo conciso de desarrollo de conciencia o de comprensión frente a la situación. Lo que realmente yo estoy haciendo es una ley de la armonía que se puede verificar como un resultado externo donde hay cero conflicto. El resultado es cero conflicto porque yo me acomodo, me quedo callado, pero puedo verificar en mi interior que todavía tengo conflicto, porque todavía rumio en mi interior de cómo es que habla y qué pereza y no sé qué. Esa es una forma donde yo puedo verificar que yo todavía no estoy haciendo un trabajo de aceptación total por lo que me está enseñando mi jefe. Cuando yo descubro que tengo esa estrategia de mi personalidad, ya sea la de aguantar, la de confrontar, la de huir o la de complacer, que son los cuatro medios, los miedos típicos en los cuales estamos atrapados y cómo generamos una estrategia diferente en cada tipo de personalidad, es ahí cuando me doy cuenta que necesito hacer un trabajo para combatir mi miedo y desarrollar la comprensión, como lo explica en Escuela de Magia del Amor, las 7 herramientas de amor, que cada herramienta es todo un módulo particular, como la aceptación, donde el otro no me está agrediendo, el otro tiene derecho a ser como cada quien quiere ser, no tengo por qué cambiarlo, asumo lo que me corresponda, no culpo a los demás y asumo lo que esté pasando dentro de mí, actúo con serenidad y, bueno, todas las 7 herramientas de amor. Ahí es donde sí yo estoy haciendo es un plan de acción muy concreto, muy específico para decidir destruir la estrategia de mi personalidad en la cual creo que yo estoy trabajando, pero realmente lo que estoy haciendo es ley de armonía. ¿Sí? Entonces, pues, el trabajo es descubrirme realmente si yo estoy desarrollando una virtud que me genere una enorme paz en mi interior y que sea una acción muy serena y eficiente donde no quiero cambiar a los demás, donde sé adaptarme o sé delimitar, dependiendo de la herramienta que se necesite en cada momento. Que Gerardo hace una explicación gigante de todo ese tema para que eso entre en la mente del ser humano y haya un proceso de gestión, porque yo digo que todo es un proceso de gestión, proceso clarísimo de un ABC, A, B, C, D, E, y mira el resultado. ¿Sí? Y bueno. Hay que ir tomando nota porque esas cositas valen la pena. Entonces, como todo es un proceso de gestión, entonces uno le dice jefe, aunque su voz me hace estremecer todo mi cuerpo, acepto que es mi jefe y no puedo hacer nada por el momento. Que sí, que eso no sería aceptación, sino eso sería resignación. Ok, perfecto. Y hablabas también de el amor. Ahí cómo entraría el amor Sí. a trabajar esa idea falsa. Chévere. Porque el amor es una profunda comprensión de poder dar lo mejor de ti en cada situación, pero evidentemente el dar lo mejor de ti también requiere todo un nivel de sabiduría. A mí,
cuando Gerardo explica lo que es realmente la comprensión, como que, y lo explica físicamente, como que es muy bonito. De pronto es porque para mí yo funciono muy como que necesito como lógica y evidentemente si no es lógico, la mente no lo acepta. Y que como explica el amor como es el punto neutro que concilia los opuestos, donde no anulan ninguna de los dos, que el punto neutro es el punto donde no se ejerce ni fuerza ni resistencia. Evidentemente, si yo tengo una actitud neutra, una conducta neutra, no le estoy haciendo fuerza a absolutamente nada. Y por eso es que, en últimas, las 7 herramientas de amor tienen características neutras. Ejemplo, la aceptación no tiene ninguna fuerza. Si usted pueda medir la aceptación como aceptación, la aceptación quiere decir controlar, no, porque controlar quiere decir fuerza, o que no sé si me estoy haciendo entender, como que hay palabras que forman actitudes de resistencia o fuerza, pero la aceptación es cero resistencia. La aceptación es un punto neutro, donde veo las cosas como son sin quererlas cambiar. Y gracias a que el amor es neutro, quiere decir entonces que puede penetrar absolutamente todo, absolutamente todo. Porque si el amor es neutro, yo pudiera aceptar a cualquier ser humano como se le ocurra a ese ser humano ser. Porque el amor precisamente es la aceptación total a cualquier situación que ocurra, obviamente viéndole el aprendizaje. Otra forma bonita es cómo es que la comprensión es la conciliación de los opuestos, que pongo un ejemplo muy, muy bonito porque ayuda a desarrollar ese punto de comprensión que es el punto de amor. Todos estamos bajo una actitud dentro de nuestra personalidad que está guiado por ley de opuestos que se llama el goce y el penar, o eros y thanatos, o el deseo y el temor. Y de alguna forma nuestra actitud mental o nuestro paradigma mental de nuestro ego está en la idealización de lograr algo, de desear algo para sentirse feliz. Y evidentemente de huir de algo en lo cual siente que va a morir o no podría funcionar o no puede existir bajo esa situación. Entonces, nuestra personalidad oscila en esos dos puntos, ya sea verme exitoso y no verme fracasado, o verme poderoso y no verme débil, o verme perfecto y no verme sin errores, o cualquier conducta en la cual esté dentro de mi personalidad, que se puede describir dentro del eneagrama, donde estoy deseando que se cumpla algo y estoy huyendo de no vivir en algo. Ejemplo, en el tipo número 2, en la búsqueda de encontrar a alguien con el cual compartir, hay una idea falsa en ello, donde siente que cuando encuentre a esa persona, por fin se va a sentir feliz. Esa es la idea falsa. Porque cuando descubre ese ser humano que no necesita a ese ser humano para ser feliz, es ahí cuando ya no está en esa búsqueda. Pero volviendo al ego, quiere encontrarse en esa búsqueda y quiere huir, evidentemente, de sentirse solo, abandonado en la vida. Está continuamente en esa ley de polaridad. Cuando ese ser humano empieza a descubrir su adicción de personalidad, que quiere decir que puede reconocer su deseo y su huida, es ahí cuando necesita hacer ese punto de comprensión donde concilia los dos opuestos en los cuales no está ni tanto buscándolo ni tanto huyendo, pero sabe que en el momento donde esté en cualquiera de los dos,
sé cuál es la virtud que me ayuda a vivir en esos dos extremos. Ejemplo, cuando el tipo número 2 descubre que estando solo, su ego le vende la idea, ay, me gustaría tener una pareja, y cae en cuenta en la autoobservación, en darse cuenta en su observador, y dice, ah, esto es una idea falsa de mi ego. Yo puedo estar en paz y ser feliz conmigo mismo y disfrutar de las personas que aparezcan a mi alrededor. En ese momento ya no huyo del miedo a estar solo. Se concilia el primer opuesto. Sin embargo, necesito conciliar también el otro opuesto, porque mi ego me puede vender la idea falsa, no, pues tocará estar solo. Eso más bien es resignación. Pero porque sé que la vida me dice, ok, si en este momento debo estar solo, es un aprendizaje y lo voy a aceptar en reconocer la virtud que me concilia esta necesidad. Pero de igual forma, en el opuesto, en la búsqueda de tener una pareja, si de repente aparece una pareja, una persona en la cual puedo compartir, pero no la voy a esclavizar para que se quede conmigo el tiempo que yo quiero que se quede. Sencillamente puedo decidir si estamos juntos, podemos disfrutar, pero el día en que tú te quieras ir, te puedes ir, porque yo puedo vivir solo. En ese momento ya no tengo la esclavitud de la búsqueda insaciable de mi ego en mi ideal de querer tener esta pareja para por fin ser feliz. Cuando puedo decir, tengo la virtud para compartir contigo, pero sin necesitarte. En ese momento, los dos opuestos están conciliados. Quiere decir que ese ser humano ya tiene sabiduría para abordar, ya sea la soledad o la compañía. Y así con cada tipo de personalidad. ¿Sí? Y bueno, pues ese es todo un proceso que hay que irse enfrentando y que la vida solita por ley de correspondencia nos enfrenta. Entonces lo importante es darse cuenta, en este presente tú tienes una ley de correspondencia que te dice cómo puedes reconocer lo que necesitas en este instante y cómo lo concilias con tu virtud para aceptar, asumir, actuar, valorar, agradecer, y en fin. Está muy chévere la explicación. Entonces, en este momento, pues le doy paso a mi compañera Marta, que tiene unas preguntitas del chat. Entonces, adelante, Marta, con las preguntas. Bueno, hay algunas preguntitas. Este tema está súper chévere, Alejandro. Y hay cosas que uno se pone a pensar, y cada vez que escucho uno del tema sigue dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y pues yo creo que uno empieza a brincar en todas las personalidades para ver cuál es la mejor. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Cuando empezamos a escuchar de esto de enneagramas, empiezan, yo soy este un poquito, otro poquito, y ya después se escucha otras cosas, practica, limpia, libera, y ya no soy sino este y ese, así como decías. Pues a mí me ha pasado por lo menos. Y ahí voy. Sí, total. Bueno, te cuento, te preguntan en el chat, dice, hoy se habla que estamos cambiando de era, pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. ¿Este cambio de era hace que las leyes cambien o que las características de un enneagrama se actualicen? No sabría. Yo opinaría que pues las leyes son inmutables y se mantienen, ¿sí? Sí, pero pues ya eso como tan puntual de la personalidad que cambie, que pues vamos a decir, hago mis propias deducciones. Como estamos pasando una nueva era y supuestamente estamos pasando a esta cuarta dinámica, como la dice Jesús Moreno, o cuarta dimensión, perdón, cuarto nivel, es el cambio de polaridad y es dejar de cambiar lo externo para cambiar lo interno. Y en ese mismo nivel vamos a decir pues que el ego ya no está tan exacerbado, tan fuerte como pudiera estar en un tercer o segundo o primer nivel de evolución, sino que ya pues el ser humano puede reconocer tanto su personalidad, pero la asume, se hace cargo de sí mismo y sabe que es su responsabilidad darse cuenta de ella, donde vamos a decir que va a expresar más
la sabiduría que tiene que la ignorancia que tiene. Que otro tip muy bonito de Gerardo era la forma más clara donde puedes verificar tu ignorancia es sencillamente porque puedes darte cuenta que tu mente te pone a sufrir, a criticar, a controlar, a agredir, a imponer, a justificarte. Esa es la forma como puedes verificar tu ignorancia. Y todo aquello que te deje paz en tu interior y que genere respeto, puedes reconocer que es tu rubro de sabiduría. Teniendo esos dos rubros, digo, ok, perfecto, entonces tengo dónde vigilar, sé qué observar. Mi ignorancia, cuando me pongo a sufrir por algo, ok, llegué a una deducción falsa de mi ego que me está generando un conflicto interno. ¿Qué hago yo para resolver ese conflicto interno y verlo con comprensión para pasarlo a la sabiduría? ¿Mm? Vea pues. Perdón. Bueno, hay otra pregunta. Gerardito llegó a conocer y manejar el eneagrama. ¿Qué opinaba de esta herramienta? Mira qué curioso, y es una pregunta bonita, porque Gerardo, junto con sus otros dos hermanos, Ricardo y Enrique, hicieron el primer taller de eneagrama que hizo mi padre. Y él pues hizo pues, el eneagrama, el viajero interior en ese tiempo, y pues bueno, pues Gerardo pues, ya tenía mucho conocimiento de sí mismo y ya sabía cuál era su personalidad, y entonces pues no, fue muy chévere ese proceso que también Gerardo pasó en el eneagrama con mi padre. ¿Mm? Preguntan si recomiendas algún libro para estudiar este tema. Esta persona este año hará el viajero interior. Chévere. Mira, hay muchos libros muy bonitos, evidentemente, y cada quien cuando te llegue un libro a tus manos, es porque ese es el libro que necesitas leer. Yo cada vez siento que todo tiene un propósito y que lo que llega a las manos de una no es porque sí. Entonces, pues, cualquier libro que te llegue a tus manos, obviamente, pues hay que saber tener un buen análisis de lo que llega a tus manos. Pero un libro que recomiendo mucho, y cuando yo lo leí pues, en mi adolescencia y todavía lo tengo. Es más, por acá lo tengo. Bueno, por ahí lo debo tener, que es un libro que se llama Presencia Viva, de Kabir Helminski. Ese está por ahí en PDF por internet, pero si lo pueden comprar, mucho mejor. Es un libro para guardarlo, evidentemente, para tenerlo físicamente y guardarlo. Es un libro realmente muy bonito. Es un libro a trabajar mucho en el interior. Bueno, eh, ¿a qué edad un niño tendría que saber qué eneatipo es? Pues que tenga que saber, no es necesario que sepa su personalidad, pero que yo digo, y en el viajero interior, el taller lo hacemos con previa entrevista a chicos por lo menos los 18 años, que por lo menos ya ha descubierto un poquito su conducta en el relacionamiento con los demás, y eso ayuda a que se dé cuenta de su personalidad. Eh, pero pues podría descubrirse antes, pero que sea aplicable para él, diría que podría ser un poquito más de adulto de los 18, pero pues claro que he tenido chicos, adolescentes, 14, 15 años, donde en consultas individuales, pues me he puesto a mirar a ver dónde está su rollo de su personalidad, como para darle herramientas para que las pueda trabajar en su personalidad. Pero que ya como que le construya toda la personalidad para que la trabaje, bueno, pues se hará como piano, piano, despacio. Mm. Muy buena pregunta.
¿Y qué sucede con una pareja alcohólica? ¿Se acepta lo que es, pero puedo vivir sin ti? Mira que eso es un ejemplo bonito que alguna vez escuché de Gerardo y habrá que mirar varios detalles. Eh, una cosa, evidentemente, es la aceptación total por el alcohólico. El otro puede ser, puede tener problemas de alcohol, pero aún así puede ser convivible la relación. Y en ese mismo nivel yo puedo decir, ok, no, pues te acepto que te gusta beber. Entonces, en los momentos donde bebes, pues delimito el espacio para que puedas hacer de ti y de lo que tú quieras hacer con tu vida, lo que tú quieras y quiero respetarla. Y en el momento donde no estés con tragos, pues podemos disfrutar y podemos compartir. Entonces, puede delimitarse esos pequeños espacios, pero pues si ya la relación se convierte en una relación muy difícil, pues, habrá que mirar si la comunicación no sirve, si los acuerdos no sirven y ya poder darnos cuenta que si el acuerdo no sirve, estoy ante una relación incompatible. Y lo que puedo hacer es, puedo vivir sin ti, sigue tu camino. Bueno, una pregunta. Si la personalidad se forja o se construye en la infancia, durante toda la charla y durante todo este tiempo hemos escuchado que los papás tienen mucho que ver en este tema. ¿Cómo hace uno de papá para no embarrarla tanto? Primero, pues la vas a embarrar. Mientras todavía no tengamos pues, un nivel de maestría o de sabiduría, pues vamos a heredarle dos cosas a nuestros hijos. Vamos a heredarle la sabiduría, que será lo que has podido resolver en ti, pero también le vas a heredar tus miedos, tus dificultades, tu ignorancia, que será parte del destino de tu hijo. Y te ha elegido con esas dos características primordiales, la sabiduría y la ignorancia que tiene. Así que pues no te preocupes si lo tares, porque sabes que pues él te eligió de esa forma. Y bueno, pues la idea es tener buenas herramientas. Y si tienes muy buenas herramientas para entregarle a tus hijos, fenomenal, maravilloso. Y pues chévere que te prepares para darle buenas herramientas. Porque yo creo que todos los que empezamos este camino, o por lo menos eso me pasa, yo voy aprendiendo algo y digo, ah, madre, ¿cómo hago con mis hijos para no embarrarla? Pues no es para que tengan la super vida perfecta, pero que no la embarren tanto como la embarraron nuestras generaciones. Sí, 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 total, total. Y bueno, eso depende de ti, de tu compromiso con tu trabajo personal y de ponerte la camiseta del trabajo consciente de ti mismo para decir, bueno, escucha, venga, miramos cómo hago para que esto se convierta en algo que sí hace parte de mi propósito de vida, de lo que yo quiero trabajar en mí. Y bueno, y decir, bueno, todos los días me levanto con el propósito de desarrollar cada día más virtudes en mi interior, porque sé que eso me hará correspondiente a tener cada vez mejores relaciones, mejores situaciones en mi vida. Sí, pero eso no es tan fácil. O sea, pelear y Eh, luchar contra todas esas limitaciones que le generaron a uno de familia, atrás y atrás y atrás. Es duro, pero bueno, se puede, creo. Espero. eh, Okay, bueno, aquí tenemos dos preguntitas más. Dice, ¿es posible que el eneatipo ya venga programado dentro de nuestro destino? Y, eh, y que las circunstancias y experiencias de infancia solo sean parte de las correspondencias necesarias para afirmar la personalidad que necesitamos para poder transmutar nuestro destino. eh, oh, la mitad no la entendí. O sea, la primera parte diría que sí. Y es, si la personalidad viene programada para esta vida, diría que sí. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurra dentro de los 0 a los 12 años hace parte del programa que tú armaste con los maestros, porque todo ese programa que tengas de los 0 a los 12 años va a generar las limitaciones precisas y necesarias
para que tú tengas que resolverlas de adulto. Y será, cuando las resuelvas, el oro, la comprensión, la sabiduría que te lleves de tu trabajo personal en esta vida. Bueno. Y ok, por aquí hay otra preguntita. Podríamos decir que el eneagrama podría ser una herramienta bastante útil para los padres para comprender a sus hijos. Sí, yo opinaría que sí, pero que sí que hay una parte en la niñez que es muy difícil descifrar la personalidad. Yo tengo un par de sobrinos y a veces como que digo, pucha, ¿será que es este número? ¿Será que es otro? Eh, pero bueno, más que la personalidad, si tienes una muy bonita información de sabiduría, para trabajar más bien el autoobservador, para trabajar la construcción de la conciencia o de la sabiduría en él, donde nada, pues donde hay mucha información muy bonita. Gerardo en Escuela de Padres desarrolló de una forma impresionante todo ese módulo de herramientas para padres muy bonito y que hay mucho para tomar. Que es para construir una nueva pedagogía, un nuevo mundo. Excelente. Bueno, eh, ¿tú tienes algunos cursos o algo por si alguien está interesado que te escriba, que te llame? Al transcurso de la charla he estado poniendo pues tus redes sociales, no sé si hay algún curso que alguien quiera tomar, o sea, si tú lo tienes, cuéntanos por si alguien lo quiere tomar, que te escriba, no te llame. Ay, muchísimas gracias, Marti. Pues nada, pues me pueden buscar ahí, tengo mi página de internet recién estrenada, alejandrocastrocarvajal.com. Ahí tengo mis talleres, pues yo soy psicoterapeuta y bueno, pues tengo mis consultas personales para las personas que quieran, pues de lo que yo manejo y de lo que he aprendido desde chiquito y es el eneagrama y Escuela de Magia del Amor. Y el eneagrama es descubriendo la personalidad, tus adicciones y utilizando una bonita información de sabiduría. Por eso, pues, mi página pues, tiene el eslogan de sabiduría y autoconocimiento. Sabiduría por toda la información bonita que he podido aprender de Gerardo Schmedlin en Escuela de Magia del Amor y el autoconocimiento con todo lo que he aprendido con mi padre a través del eneagrama. Ahí tengo, ahí, si se meten ahí a mi página, tengo 2 capítulos de un librito que he estado construyendo que se llama Las historias del mago Safi. Donde pueden descargar los primeros 2 capitulitos, que es una forma como para explicar ahí, ojalá descubran la sabiduría bonita que hay ahí escondida de las historias del mago Safi. Son unos cuenticos bonitos que se pueden leer en familia, o tú de padre se lo puedas leer a tu hijo, a tu hija, e inclusive puedas, si de repente encontraste qué quiere decir ahí, ojalá me escriban y les dejo ahí la pregunta de, hay un burrito que se llama Oge y les pregunto, ¿qué símbolo tiene el burrito? Ojalá lo puedan leer, que es una historia bonita. A final de este mes saco el 4.º capítulo. El 3.er capítulo, pues sí es comprado, y el 4.º capítulo viene 7 capítulos en uno, donde va a ser una historia muy larga, muy chévere, de toda la información, tanto pues, de lo que he aprendido, del autoconocimiento, de la Escuela de Magia del Amor, que es un libro muy bonito para que lo puedan leer y ahí puedan hacer reflexiones bonitas, que la idea es esa. Como que mi interés fue como que ojalá que lo puedan leer y puedan decir, ¿qué quiso decir esto? ¿Y cómo lo podemos aplicar como para que no se convierta, o para que se convierta en una herramienta también útil? Lo otro, pues, son mis talleres que dicto. Uno es el de Pedagogía para un Nuevo Mundo, que es un taller para padres, que es construido con el eneagrama para descubrir tu personalidad y cuáles son tus motivaciones ocultas, qué es lo que le quieres entregar a tu hijo, cómo lo quieres ver, y eso habla un poquito más de
de tu agenda oculta, que más lo que podrías construir tu hijo con toda la información, tanto de la disciplina positiva, que me gusta mucho, que está muy afín con con la Escuela de Magia del Amor, y bueno, ese es uno de mis Esos talleres. talleres, ay, Dime. perdón, qué pena interrumpirte. ¿Estos talleres los estás haciendo virtuales o presenciales? Unos están virtuales y otros están por fechas para hacerlos presenciales. Hay uno que es el de la gerencia del espíritu, y la gerencia del espíritu es un taller que es para hacer un mapa de tu personalidad muy claro, que lo puedas tener clarísimo y puedas construir un plan de acción muy específico a través de la información de Escuela de Magia, el paso a paso del enfrentamiento del diario vivir, para ir desarrollando la comprensión de ti mismo. Y bueno, pues ese es uno de los talleres. También tenemos otro taller que se llama el servicio, taller de servicio incondicional, que es para desarrollar las virtudes en uno mismo. Y bueno, pues pueden meterse en mi página y ahí pueden encontrar todos mis servicios. Y lo otro es la Escuela de Magia del Amor, que ahí tengo más de un pupilo que está por ahí conectado, que dicto cada 15 días, los jueves, 2 horitas por Zoom. Los que quieran de pronto unirse a la Escuela de Magia del Amor, bienvenidísimo. No es sino que me escriba y bueno, chévere tenerlo. Estamos en este momento en el módulo de amor y sexualidad, que es un módulo muy bonito para identificar los diferentes centros que nos rigen y cómo regirnos desde la comprensión en nuestra vida. Los que quieran, Excelente. bienvenidísimos. Alguien pregunta si mañana vas a compartir algo de autoobservación. Se lo leyó, pero no lo encontró. Ah, ok, sí, es que tengo en la red de la empresa de mi padre, de Satsangi, mañana por Instagram Live a las 6 de la tarde, los que quieran, voy a dar unos tips de autoobservación para trabajar la personalidad. Entonces, bienvenidísimos también por Instagram. Ya saben, mañana los tips de Alejo y luego camino a casa. Listo, muchísimas gracias. No te nos vayas a ir todavía, Alejo, porque vamos a dar unos parroquiales como es costumbre, pero nos gusta que después de estas super charlas nos dejes como un tipcito que nos ponga así como a pensar, como que nos dice, bueno, listo, chévere. Además de todo esto, pues ya con esto más de uno queda pensando esta noche, pero pues como un tipcito, una palabra, una frasecita bien chévere, mientras que vamos con los parroquiales para mañana. ¿Te parece? Vale. Listo, entonces vamos con John, porque mañana tenemos una super charla. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Esta charla estuvo espectacular. Todos quedan cordialmente invitados mañana a un café virtual. Nos va a acompañar desde México Noé Esperón. Vamos a hablar sobre Soy el camino de regreso al origen. Cordialmente invitados mañana a las 8 de la noche por este mismo enlace. Y fue un gusto estar hoy con Alejandro. Tiene unas charlas espectaculares. La charla que ofreció la vez pasada también está en nuestro canal de YouTube. Espectacular. Entonces, Alejandro, para despedirnos, la última y nos fuimos. ¿Cómo sería? Okay. Entonces, les dejo esto para reflexionar. Mientras yo no me conozca y no sepa mis motivaciones, cualquier proyecto que yo emprenda será alimento para mi ego. Ah, pues pucha, no, repítalo otra vez porque eso. Mientras yo no conozca y no sepa mis motivaciones, cualquier proyecto que yo emprenda será para alimentar mi ego. Espectacular, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a hacer las donaciones o aportes que son voluntarios. Ahí tenemos el enlace en el chat. Ahí pueden apoyar esta causa. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Mañana los esperamos nuevamente a las 8 de la noche con un invitado internacional. Fue un placer. Descansen. Alejandro.
A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. A John, Caro, a Martica, Gracias, a Will, que gracias. estuvo por ahí conectado un ratico. A todos, gracias por estar conectados. Mil gracias a todos y recuerden que esta charla quedará montada esta semana en el canal de YouTube.